El problema no es la competencia, el problema es la mala competencia. Si nosotros competimos por quién tiene la mejor propuesta o programa económico, quién tiene la mejor propuesta en seguridad. Hace una semana se dio un debate de qué hay que hacer con Rosario. Y ahí Patricia decía, no, el ejército tiene que estar en un cordón de seguridad. Yo decía, no, tenemos que mandar al ejército a las fronteras, cambiar la ley, estoy de acuerdo con Patricia, pero no para ir a la ciudad. Esa es la buena discusión, la discusión de, estamos de acuerdo que hay que hacer algo en Rosario, que lo que se hizo hasta ahora no funcionó. Discutamos, por supuesto, matices en valores en común. Ahora, cuando discutimos si uno es muy vehemente o el otro es tibio, esa discusión no nos lleva a ningún lado. Hace que, para mí, automáticamente el que nos está viendo desconecta y dice, igual, listo, es todo igual. Ni a nosotros como periodistas nos interesa hablar de eso ya a esta altura, pero sí me interesa saber cuáles son las propuestas que hacen, por ejemplo, que María Eugenia Vidal sea diferente a Larreta o sea diferente a Patricia Bullrich, o tenga discrepancias en los programas que se presentan con respecto a la oposición, que sería el oficialismo. Primero creo que compartiendo los mismos valores hemos tenido caminos distintos. En mi caso, yo tuve el honor enorme de gobernar primero con Mauricio como vicejefa a 3 millones de porteños y después a 17 millones de bonaerenses. Son más de la mitad del país o la mitad del país. Y esa es una experiencia que creo que para lo que viene yo me encantaría ponerla al servicio de los argentinos. ¿Por qué? Porque la Argentina no está para improvisar, no está para parches, no está para recetas mágicas. Necesita un plan concreto, consistente en todas las áreas, no solo en la economía, porque hablamos de la inflación todo el tiempo, que es como lo urgente, pero en seguridad es lo mismo, en educación también. No podemos seguir dándole hoy a un chico que nace en un barrio pobre como único destino un plan. Y la única manera de cambiar eso es cambiar la educación, porque si no, nunca va a poder salir de ese lugar. ¿Qué hay que hacer en educación? Primero, algo tan básico, me encantaría decirte, como creo, y de hecho presenté proyectos, que hay que llevar robótica y programación a las escuelas, y eso también. Pero hoy hay que hacer algo más obvio, que haya clases todos los días y además que aprendan a leer y escribir. Esas cosas en Argentina estaban. Esas cosas, cuando se creó la primera ley a principios del siglo pasado, fines del anterior, la ley de educación común, un chico llegaba de otro país, inmigrante de Rusia, de Ucrania, de cualquier otro lugar, no hablaba castellano, entraba a la primaria y salía leyendo, escribiendo y hablando castellano. Tenía otro idioma y aprendía a leer y escribir en castellano. La escuela pública generaba eso. Hoy nuestros chicos no comprenden texto. Lo hizo a fines del siglo anterior y principios del siglo pasado, y lo hizo durante la mayor parte del siglo pasado. Ahora, hoy los chicos no solo tienen una escuela que se pensó hace más de un siglo, y no aprenden ni robótica, ni inglés, ni programación, ni nada de lo que les demanda el mundo, sino que involucionamos. Si por un lado desde después de la pandemia no se recuperaron las clases plenamente. También tenés chicos que van a buscar afecto, contención y comida a las escuelas, que en realidad no creo que sea ese el primer objetivo de un colegio. Y eso no cambió. Pero te quiero preguntar sobre algo que por ahí no se habla tanto y tiene que ver con la evaluación y la capacitación a los docentes. Vos me decís, a mí me gustaría incorporar robótica, me gustaría incorporar nuevas materias, entiendo, y también calificarlos. ¿Y los docentes cómo harías para que cambien también la dinámica o vayan evolucionando también? La buena noticia es que cuando vos querés innovar en el sistema educativo, la gente responde bien, los docentes, los alumnos. Mira, nos pasó en la provincia. Nosotros en la provincia pusimos programación y robótica en todos los jardines de infantes y en la escuela primaria, en 2 años de la escuela primaria. Los chicos respondían bien y los docentes también. Hicimos convenio con las universidades que tenían ingenierías para que capacitaran a los docentes de la escuela pública. Les dimos no solo el kit, el equipamiento, eso para la foto, para decir que estás equipando la escuela. Lo importante es que el docente sepa cómo usarlo, sepa cómo enseñar. Y funcionaba bien, y los docentes lo recibieron bien, porque hay muchísimos, yo creo que la mayoría de los docentes del sistema quieren enseñar y quieren darles herramientas a los alumnos. También tienen que ganar un poco más, ¿no? Sí, sin duda, sí, claro que sí. Han quedado muy retrasados. Hoy, lamentablemente, todos han quedado rezagados. Hoy el salario real en dólares es el más bajo de la región en Argentina. ¿Y qué harías con esta situación? Porque supongamos que te toca asumir un cargo, un rol preponderante o ser presidenta, no lo sé. Pero tenés que tomar decisiones en el comienzo de la gestión. ¿Qué haces? O sea, ¿por dónde vas? Porque tenés que recortar el gasto o de alguna manera adecuar los gastos a tus ingresos para no seguir solventando con déficit. Pero por otro lado, sabés que tenés sueldos retrasados de lugares claves como fuerzas de seguridad, educación.
¿De dónde vas a sacar los recursos? Primero creo que coincido con vos en que hay que llegar al equilibrio fiscal el primer año. Y la verdad es que hay muchos lugares sin recortarle salario a los docentes y a los policías. Podés empezar con las empresas públicas, podés empezar con muchas transferencias discrecionales que hoy se hacen a las provincias, podés empezar reduciendo estructura inútil del Estado. Yo lo hice en la provincia. Cuando yo me fui, dejé 700 cargos y había bajado un 40% los cargos políticos. ¿Qué empresas Hoy hay ¿A qué empresas públicas te referís? Hoy hay 1.800. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Bien. A ver, y en ese caso concreto, que esto es clave, me parece, porque si bien es cierto que vos decís este circo sin público, estoy de acuerdo, están aplaudiéndose, la política está hablando entre ellos. Ahora, en agosto, el voto tiene que estar. Entonces, la gente también nos queremos, y me incluyo, nos queremos informar un poco. Ahí, vos decís empresas públicas, ¿cómo cuál? Aerolíneas, AISA, las de energía, hay muchísimas. ¿De recorte de gastos o de privatización, decís? Yo te diría que muchas no las compraría nadie, por la mala gestión que tienen hoy. Digo, Aerolíneas le hicieron monopolio desde hace 3 años. Yo estoy viajando por todo el país, tengo más de 60.000 kilómetros encima. Tenés menos vuelos y más caro que en el 19. Claramente esta política no funcionó. No creo que nadie le quiera comprar aerolíneas hoy. Nadie del sector privado. O sea, que el que plantee privatización me parece poco realista. Ahora sí las podés llevar como mínimo al déficit que dejamos en el 2019. Pero eso tiene que ver que no con... es déficit cero, pero que es mucho menos de lo que estos años de expansión generaron. Intentó y la verdad que después se tuvo que ir. El déficit de aerolíneas bajó durante nuestro gobierno. Y dijiste AISA. AISA como un ejemplo. Están todas en esa condición. Pero Están los gastos, todas en condición de déficit. ¿Los mayores gastos de estas empresas son por dotación de personal? Aumentado, la mayor parte han aumentado la dotación de personal todos estos años. ¿Y qué haces con esa gente? Porque vos tenés un mercado laboral bastante limitado hoy. ¿Y qué haces con el que labura todos los días o que labura informal y no tiene la garantía de estar en el Estado toda la vida bancado y con un sueldo garantizado? Pero si lo desempleás, le tenés que pagar. Le seguís pidiendo que haga el esfuerzo para seguir sosteniendo un Estado que va a tener que seguir emitiendo y que todos lo van a tener que pagar con inflación. ¿Pero qué hacemos? Porque o le tenés que pagar indemnizaciones y si esa persona queda en el sistema dando vuelta como desempleado, también te va a ir a pedir un programa social, un plan social, una asistencia social. O sea, bueno, como obviamente Estado tenés que no solamente tenés que hacer equilibrio fiscal, aparte tenés que hacer otras reformas y además de que el Banco Central deje de emitir. Además tenés que hacer reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva. Vos tenés hoy leyes de contrato de trabajo que se dictaron, una ley de contrato de trabajo que se dictó antes de la televisión color. Apareció la televisión color, apareció el celular, apareció internet, aparecieron las plataformas de transporte de personas y de mercaderías, donde hoy trabajan decenas de miles de argentinos. Nada de todo eso está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Tenés multas millonarias en los juicios laborales que se los llevan los laborales, los abogados. Cristina Neuquén, sacando la grieta, Cristina Neuquén decía esto de o hegemonía o consenso. Hegemonía no hay porque nadie tiene el poder para avanzar hacia un lugar y hoy tampoco parece haber consenso. Entonces, en el Congreso, ¿qué haces? Porque en diciembre, gane quien gane, el Congreso va a estar más o menos, no te digo que para un lado o para el otro, va a estar medio partido en dos. Y ahí, es una gran incógnita. ¿Qué hace el que viene? ¿Cómo generás un mínimo consenso? Primero estamos muy cerca de la mayoría. Nos faltan 13 votos para tener mayoría en diputados y unos pocos senadores para tener mayoría. De hecho, hoy en el Senado el oficialismo perdió la mayoría y ya está habiendo presión para que haya sesiones con los senadores que se separaron. O sea, no es una realidad en diciembre, o sea, no es ya empieza a ser una realidad hoy. Yo creo que ese número se puede construir sin el kirchnerismo. Lo que no se puede es seguir procrastinando, postergando decisiones, porque el día a día de los argentinos es cada vez más doloroso en función de que no haya dolor. Pero cada día que pasa, los argentinos sufren más por la no toma de decisión, como si no hacer nada fuera indiferente a la realidad de la gente. María Eugenia, vuelvo a lo que decía Ramón, porque yo lo destaco, digo, vamos a encarar un proceso electoral y me parece sano conocer cuáles son las propuestas, incluso dentro de un mismo espacio. ¿Tu programa de gobierno tiene diferencias con el de Larreta? ¿Tiene diferencias con el de Burrich? ¿Hay diferencias? Yo aspiro que en lo económico no las haya. Aspiro a que le demos la tranquilidad a los argentinos y estamos trabajando para eso, con Luciano Laspina, todos los equipos del PRO, pero también con los equipos de radicalismo, con Eduardo Levi Sellati, que es el referente de los radicales. Estamos trabajando para que haya un programa económico común más allá de quien sea el candidato. Después creo que hay diferentes perfiles
y puede haber matices en la política de seguridad, en la política educativa, que está muy bien que los haya y que haya más oferta y una competencia Ahí es donde sana. vos ves. Pero en lo económico diría que va a haber un Yo consenso. trabajo para que haya un solo programa económico común a todos, porque creo también que los argentinos, los que producen todos los días, los que no consiguen dólares para importar, los que están atravesando la sequía, tienen que saber que va a ser un gobierno... Perdóname, María Eugenia, y ese programa tendría que tener otro sesgo de acumulación y de matriz de capital, ¿y en qué sentido lo perfilarías vos? Bueno, no llegué a contar todo, pero creo definitivamente que todas estas políticas son parte de un plan de estabilización de inicio para que baje la inflación. Ahora, no alcanza si además no potencias las palancas de crecimiento de la Argentina. ¿Cómo va a crecer la Argentina? ¿Cómo va a generar trabajo? Y ahí tenés sectores que generan dólares, sectores que generan empleo y sectores que ambas cosas. Claro. Y donde la Argentina hoy es competitiva, pero todavía no está desarrollada lo suficiente.